al segundo video del módulo 2 del curso de Trastornos del Aprendizaje y Estrategias de Intervención Psicopedagógica. En este video vamos a tratar el desarrollo y adquisición del cálculo. Para poder desarrollar el cálculo, el niño va a necesitar 4 habilidades básicas. Primero vamos a tener la inclusión, que es la capacidad para jerarquizar mentalmente agrupaciones de información o de datos de realidad. Después tenemos la seriación, que es la capacidad de ordenar mentalmente dicha información de realidad. Y luego las correspondencias, que es capacidad de establecer asociaciones entre agrupaciones que sean iguales. Y finalmente la transitividad, que es la capacidad de asociar agrupaciones iguales, pero para generar una nueva, ¿no? Entonces, básicamente, estas habilidades tratan de gestionar la realidad y poder categorizarla, jerarquizarla y asociarla para obtener nuevos datos. Hacia los 2 años de edad, se produce la capacidad de construir correspondencias, ¿no? Esta capacidad también de reconocer cantidades pequeñas sin contarlas. Esto se llama subdivisión, ¿no? Entonces yo puedo ir separando, discriminando que hay diferentes componentes de algo, ¿no? Entonces ya empiezo a construir un todo a partir de varias partes, ¿no? Entonces empiezo a contar sin utilizar en realidad un conteo, ¿no? Entonces así comienzo a usar el nombre de un número y generalmente desarrollo la capacidad de contar correctamente hasta 3. En la edad preescolar se producen diferentes procesos como la cuantificación global o la percepción de numerosidad. Entonces, esto es el proceso de cuantificación más elemental. Ya entonces el niño empieza a discriminar entre colecciones, ya se va dando cuenta que si yo agrupo en conjunto o acumulo objetos en diferentes maneras, ya hay una diferencia entre estos grupos. No representa un proceso verdaderamente numérico porque no tiene una correspondencia de 1 a 1, pero sí en conjunto o en grupo asocia o tiene un concepto de cantidades. También está la enumeración, que es la secuencia de los elementos de una colección de elementos, ¿no? Entonces, hay un grupo, puede ser que no sepa realmente cuál es la cantidad, no los cuenta de 1 a 1, pero se da cuenta y es capaz de individualizar cada componente, ¿no? Entonces representa el tipo más elemental de verdadero conocimiento numérico. La enumeración es necesaria para distinguir los elementos individuales de una colección, ¿no? Entonces separa esto, de aquello, ¿no? O sea, se da cuenta de todos los componentes. Y en el desarrollo del lenguaje infantil, la distinción más elemental es el esto y el otro. Ambas palabras son tempranas en el desarrollo del lenguaje infantil también. Y con la construcción de correspondencia vemos la cantidad de elementos en una colección se corresponde con la cantidad de elementos de una ayuda externa. Entonces ya yo voy a cada cosa que voy contando le voy atribuyendo un objeto. Ya pueden ser los dedos, pueden ser piedritas, marcas, puntos, lo que sea, ¿no? Entonces ya estoy empezando a utilizar material concreto, utiliza material concreto para adjudicarle un número, ¿no? Entonces esto implica una correspondencia de 1 a 1, porque ya empieza a aparecer esta secuencia del conteo, ¿no? Se puede usar un dispositivo externo para hacer una construcción de correspondencia y generalmente el dispositivo más inmediato para empezar a realizar esto son los dedos. Y durante la numeración generalmente se utilizan los dedos para señalarlos, ¿no? Entonces en la enumeración yo los señalo porque los estoy separando, pero en la construcción de correspondencia cada dedo constituye o representa un número. Y finalmente el recuento, que representa una forma más sofisticada de numeración, en donde un nombre de un número único se empareja con cada objeto y el nombre del número final resulta
el valor cardinal de esa colección. Entonces, no es que a cada cantidad le corresponde un apoyo concreto, sino que en este caso en el recuento ya se corresponde exactamente un número, un valor, y al conjunto se le da un valor cardinal, ¿no? Entonces, así se va progresando de 1, 2, hasta, si voy a tener 5 objetos, voy a decir que tengo 5 objetos al conjunto. Y a veces el mismo nombre del dedo se utiliza como nombre de número. Muy bien, y así hacia los 5 y 6 años se entiende que restar es la operación inversa de agregar. Entonces ya no solamente con cuentas, sino que también empieza a agregar y a quitar, ¿no? Entonces ya utiliza 3 procedimientos que son diferentes de realizar adiciones y sustracciones. Entonces el niño empieza a utilizar 3 procedimientos que son diferentes para poder usar adiciones y sustracciones. Empieza con el conteo con los dedos, cuenta en voz alta sin usar los dedos y es capaz de memorizar adiciones y restas para cantidades pequeñas. Hacia los 8 o 9 años el niño aprende a multiplicar, ya requiere memorizar las tablas de multiplicar para esto, y generalmente los errores se presentan cuando la respuesta está en la misma serie, ¿no? Como por ejemplo 4 por 5 y se confunde con un 16, ¿no? Entonces generalmente es que confunde una cantidad por otra. Entre los 8 o 9 años el desarrollo del razonamiento abstracto se produce y aumenta un lapso de memoria de trabajo. Entonces se contribuye al uso de algoritmos matemáticos, que son reglas usadas para resolver problemas siguiendo un número mínimo de pasos. Y esto comienza cuando se aprenden las operaciones aritméticas básicas. Entonces, esto permite el uso de magnitudes para aplicar a diferentes sistemas, ¿no? Como para medir la temperatura o el tiempo, y también comprender cantidades expresadas de manera simbólica. Se crearon diferentes modelos para poder interpretar cómo es de que el procesamiento numérico y cálculo se aplican al conocimiento. Entre ellos, el que vamos a desarrollar es el de McCloskey y colaboradores, porque se le dio un carácter más de tipo funcional y se desarrolló alrededor de 1985. Entonces, según este modelo, para el procesamiento numérico se tienen 2 componentes: el sistema de procesamiento numérico y el sistema de cálculo. Para el procesamiento numérico se necesita de comprensión y producción. La comprensión permite la diferenciación entre el procesamiento del código arábigo en su dimensión léxica y sintáctica. O sea, es decir, me hace consciente de que existe un dígito, un número, y por otro lado que este número tiene una ubicación en una cadena, en una secuencia de números, ¿no? Y además me hace consciente del procesamiento del código verbal en sus modalidades fonológica y escrita, ¿no? Con un sistema sintáctico común. Entonces me hace consciente de que un número tiene un orden, que tiene un sonido atribuido y que también una forma específica de escribirse, ¿no? Como las bases. Por otro lado, la producción me permite una diferenciación similar a partir de las bases anteriormente dichas, y después está el sistema de cálculo, donde yo puedo hacer un cálculo mental o escrito, ¿no? Entonces acá se van a generar códigos y representaciones escritas y orales de un procesamiento numérico abstracto, y ambos incluyen la facultad de comprender los signos matemáticos, acceder a datos aritméticos, es decir, operaciones, ¿no? Tablas, sumas, que son elementales, y el dominio de algoritmos para operaciones básicas, ¿no? Como llevar, pedir prestado, alinear, etc. O sea, ya es el procedimiento propiamente dicho, ¿no? De las operaciones. Muy bien, entonces así vamos a tener
que los mecanismos de cálculo tienen procedimientos de cálculo y factores aritméticos, ¿no? Donde se da lugar a la comprensión del nombre, del número para un procesamiento numérico, y esto también a su vez abarca un procesamiento lexical y un procesamiento sintáctico, ¿no? Es decir, una forma de codificar y un orden en medio de la secuencia. Y por consiguiente yo hago una representación semántica, y entonces a partir de esa ubicación y esa codificación yo puedo empezar a procesar los números. Muy bien, eso es todo por este momento. Gracias.